Estimados estudiantes del curso Estrategia de Redacción, quien les habla es el asistente de aprendizaje a distancia, Daniel Pachas Vélez, quien en esta oportunidad quiero brindarte algunas pautas a través de este video con respecto a la normativa gramatical o lexical, como también se puede denominar. En el ámbito de la redacción y de la comunicación, obviamente, se le define al léxico como el conjunto de palabras que conforman un idioma. Esta cualidad de manejar un amplio léxico, o sea, un amplio vocabulario, es parte del perfil de todo buen profesional. Es por ello que es fundamental que ustedes que están en formación sean conscientes de lo importante que es dominar o manejar un léxico prolífico, abundante, y que lo emplees con propiedad. Pero antes de comenzar a manejar un léxico preciso, abundante, es relevante indicarte por qué es necesario manejar ese tipo de recursos. Cuando un estudiante, un profesional, maneja un buen léxico, refleja estas características en su persona, en su comunicación. La precisión. Hay personas que les cuesta llegar a la idea puntual. Sin embargo, si tú manejas un léxico abundante, manejas un vocabulario técnico, entonces serás capaz de ser preciso en tu comunicación. Cuando uno maneja más términos, más palabras, tendrá mayor facilidad de expresar cortesía, ya que encontrará las palabras que se ajusten a un contexto más respetuoso y educado. No es posible que un profesional se quede callado en una conversación, en una charla académica. Es por eso que si tú manejas un buen léxico, tu capacidad de expresividad aumentará. Y como todo buen profesional, una de las características es la persuasión, convencer o argumentar un punto de vista. Gracias a tu léxico, esta finalidad será efectiva, ya que tu lenguaje favorece la comprensión. Cabe señalar, señores, que para que tu lenguaje refleje precisión, refleje expresividad, es menester que elimines ciertos vicios de dicción. Y uno de los más comunes que poseen los estudiantes es el de la vaguedad léxica. La vaguedad léxica consiste en usar palabras imprecisas, como cosa, asunto o algo. Recordarán que de niño a veces te decían, ¿no? Pásame esa cosa, quiero esa cosa, pasa algo, ¿no? Ocurrirá algo, pero el uso excesivo, constante de las palabras cosas, algo o asunto, justamente fomentan la imprecisión en tu comunicación. Ahora imagínate que un profesional, como ustedes quieren ser, un gran profesional, en su lenguaje empleen constantemente estos términos. Entonces es fundamental que se eliminen, que desaparezca de tu vocabulario. Pero así como hay sustantivos imprecisos como cosa, algo, asunto, también existen verbos cuyo significado es muy general, como en el caso de los verbos hacer, tener, poner, echar. Acá justamente tenemos un ejemplo, ¿no?
hay que hacer esto para tener aquello. Como se darán cuenta, este ejemplo, el significado es demasiado general. No me aporta una información específica, una información útil. Entonces, reitero lo importante que es eliminar este vicio de dicción, que es la vaguedad léxica. Aparte de eliminar estos términos vagos, también es importante que tu expresión, que tu lenguaje evite significados ambiguos, lo que en gramática también se llama anfibología. Hay expresiones que, sin percatarte, puedes hacer referencia a un contexto incierto o cuya estructura es confusa o hasta doble sentido. Acá tenemos un ejemplo de un contexto incierto o estructura confusa. El ejemplo dice así: María se encontró con Fiorella cuando iba apurada al trabajo. Ahora quizás ustedes digan, ¿no? Profesor, pero se entiende, ¿no? Se entiende que María se encontró con Fiorella. Pero yo te pregunto, ¿quién iba apurada al trabajo? ¿María o Fiorella? Si lo analizas, te darás cuenta que cualquiera de las dos puede haber estado apurada para ir al trabajo. Justamente esta estructura de cómo se ha redactado la oración es confusa. Fomenta la anfibología. Entonces, es necesario que reestructuremos la idea para saber cuál es el contexto preciso. Y justamente también estas expresiones mal estructuradas, con el contexto incierto, puede provocar que la idea tenga un doble sentido. Un doble sentido hasta malicioso, ¿no? Acá tenemos otro segundo ejemplo que dice, ¿no? Se murió el perro de tu hermano. Obviamente, quizás acá la intención o el contexto hace referencia que murió la mascota, el can que le pertenece al hermano. Pero esta expresión, se murió el perro de tu hermano, también puede significar que era detestado, este hermano era detestado, era odiado, tenía conductas nada humanas, ¿ya? Una persona de baja calaña y que falleció. Entonces, para evitar justamente esta idea, es fundamental que la estructura de la oración evite estos dobles sentidos. Otro aspecto que debes de tomar en consideración para mejorar tu léxico, mejorar tu lenguaje, es evitar la impropiedad léxica, que es muy común. La impropiedad léxica o transgresión semántica es cuando empleamos una frase o palabra cuyo significado es muy distinto o no tiene relación con la idea. Acá justamente al lado izquierdo tenemos ejemplos de casos incorrectos y que la mayoría cree que están bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay expresiones que dicen: la policía disolvió a los manifestantes. Pero ojo, el verbo disolver es cuando descomponemos una estructura, ¿no? Por ejemplo, el detergente se disuelve con el agua. Pero acá no estamos disolviendo a los manifestantes. Los manifestantes no es un compuesto que se puede disolver como el agua o el detergente. El verdadero o el correcto verbo sería dispersó. Otro caso, ¿no?
hace unos minutos se escucharon disparos a lo lejos. Pero señores, yo escucho ideas, porque escuchar significa comprender una idea a través del sentido auditivo. Pero las balas se oyen, no se escuchan, se oyen. ¿Ves? Y a veces confunden los términos. Si hablamos de dinero, que es un objeto, no puedes decir que me regreses los 100 soles, porque el verbo regresar solamente se centra en personas. Pero si hablamos de objetos, el verbo correcto sería devuélveme. El verbo devolver. Y si el público aplaudía y cantaba, no podemos decir que la alegría era latente, porque latente, si buscas en el diccionario, significa oculto, escondido. Pero ese significado contradice la oración, porque la oración dice que el público aplaudía, el público cantaba. Por tanto, el verbo correcto, perdón, el verbo no, la expresión, el término correcto, el adjetivo correcto sería evidente o patente, que significa manifestado, explícito, ¿no? Que se puede observar. Entonces, como verás, mucha gente se expresa de manera inapropiada, ¿no? Utiliza términos inapropiados y eso no debe presentarse en tu lenguaje. Muy jóvenes, espero que este video les haya ayudado, les haya servido para reflexionar sobre lo importante que es manejar un léxico apropiado. Muy jóvenes, de mi parte te deseo todos los éxitos en las futuras actividades del curso. Que tengas un excelente día.